Cristina como presidenta otra vez? En principio no. En principio no. En principio no se espera que vaya tampoco a la Casa Rosada, lo cual no quiere decir que no sorprenda con alguna aparición. Sería bastante singular. ¿Te imaginas una cadena nacional de vuelta? Un balcón y con todos los muchachos cantándole, ¿te imaginas? Y bueno, en principio no hay previsto nada que actúe como presidenta, siendo vicepresidenta, pero hay que ver si salta la formalidad de simplemente una presidenta en retardo, digamos. Como suele ser, pero como Cristina es Cristina, ¿quién Por eso sabe? te dije que la posibilidad está abierta. Ine, ¿por qué viaja a Israel? Primer viaje oficial de Alberto como presidente. ¿Por qué Israel? Te diría que es una muy buena decisión de política exterior viajar a Israel en apariencia. ¿Por qué? En apariencia. En apariencia. Ya me la complicaste. Es que el mundo es la complejo, geopolítica del siglo XXI es cada vez más complicada. Sí. Y lo que sucede con Israel es que conmemora Recuerda, claro. la liberación el 27 de enero del 45 por parte del Ejército Rojo del campo de concentración, el mayor campo de concentración, uno de los capítulos más trágicos de la historia del mundo, de Auschwitz y Birkenau. Que lo liberan los rusos. Lo liberaron los rusos. Estaba en Polonia, cerca de Rusia. El 27 de enero encontraron un panorama de devastación humana absolutamente total. Hay un dato que a mí siempre me llamó mucho la atención: 7 toneladas de cabello humano. Impresionante. Miles y miles de pares de zapatos y de ropa que iban dejando quienes eran gaseados por los nazis. Y encima, después de la liberación, muchos de los detenidos mueren después de frío cuando se escapan. Exactamente. Bueno, es un poco el panorama, porque hay una gran marcha. Los nazis, al retirarse, se retiran del campo, que era una gran infraestructura, eran como 45 instalaciones, se retiran y llevan consigo en una gran marcha humana miles de prisioneros. Llevan a los que más podían, los más fuertes o los menos débiles, porque el grado de devastación física era notable, y dejan a los más débiles, y eso fue el panorama que se encontraron los soldados del Ejército Rojo cuando entraron esa tarde del 27 de enero. Bien, o sea que eso es lo que se conmemora en Jerusalén. ¿Y por qué es una buena ocasión para el primer viaje de un presidente? Porque el presidente Alberto Fernández se va a encontrar con gran parte de sus pares del mundo. Y pares muy importantes, pares que le convienen a la Argentina o que la Argentina. Van a estar absolutamente todos. Son 26 presidentes, 4 primer ministros, 4 reyes, entre ellos obviamente Máxima de Holanda. Pero entre a Máxima la metemos en todos lados. Muy bien. Sí, Máxima está en todos lados, sí, exactamente. Sí, ¿no? Le gusta. Pero Trump va a estar no, Putin. Trump no va, Trump va no. Mike Pence. Trump el martes empieza, que es martes 21, empieza las deliberaciones del juicio político. No le conviene mucho dejar Washington porque necesita seguir su propia defensa. Va a estar Mike Pence en representación, pero va a estar Emmanuel Macron, con quien hablamos ya dijiste que es el nuevo Merkel, o pretende serlo. Él quiere ser el nuevo Merkel, va a estar... El nuevo jefe de Europa. Exactamente, va a estar Vladimir Putin, que no deja de ser uno de los 3 o 4 mandatarios más poderosos del mundo, o con mayor influencia política. Bueno, quiere serlo, no le dan los recursos para hacerlo, pero se comporta como si lo fuera, porque hay regiones del mundo que verdaderamente maneja. Va a estar, por supuesto, el premier israelí Netanyahu y toda una serie de mandatarios con los cuales es muy bueno mostrarse. Bueno, pero los peros. Pero tiene 3 complicaciones. 3 peros. La primera es muy local. Hezbollah. Hezbollah es una organización que cierta parte del kirchnerismo la quiere ver como un movimiento político con lazos con el extremismo, pero fundamentalmente un movimiento político. ¿Por qué? Porque Hezbollah, que es un grupo extremista, tiene una pata política en el Líbano. Y eso es real. Exactamente, y es muy fuerte. Tiene diputados, tiene todo. Tiene estructura formal. Controla el Parlamento. En la división, digamos, étnica del poder en el Líbano, a Hezbollah le toca el Parlamento. Bien. Parte del kirchnerismo quiere verlo así, y esa parte un poco verbalizó esa postura a través de la ministra de Seguridad, allá cuando acababa de asumir el gobierno de Alberto Fernández, diciendo que Hezbollah no es un problema de Argentina, sería un problema que se compra de la Argentina, incluirlo ¿dónde? En el listado de grupos terroristas en el que lo incluyó la administración Macri. Bueno, es bien argentino eso, ¿no? Hay grieta también en eso, ¿no? Claro. Hezbollah puede ser las dos cosas. Obviamente. De hecho lo es. Bueno, la Argentina, los dos atentados
atentados que sufrió en los últimos 30 años está directamente en los dos vinculados. Hezbollah, sí. Claro, en los dos está implicados con evidencias que lo involucran directamente. Bien. Esa parte del kirchnerismo dice no, Hezbollah no es un grupo de terroristas, pero contuvo la situación Alberto Fernández de decir, bueno, le puso paños fríos, pero esos paños fríos no le va a ser tan fácil mantenerlos cuando llegue a Israel. ¿Por lo qué? van a presionar para que se defina. Porque Hezbollah es hoy la pata de Irán que más verbaliza la sed de venganza por la muerte de Soleimani. Y en esa sed de venganza hay amenazas directas a los objetivos norteamericanos en Medio Oriente y, por supuesto, su mayor aliado, que es Israel. Ya lo dijo la semana pasada el líder máximo de Hezbollah, que es Hassan Nasrallah, un líder casi tan importante como Soleimani en Medio Oriente. Mirá vos. Que no, básicamente Estados Unidos y sus aliados van a abandonar la región en cajones, en ataúdes. Es bastante. Entonces, esa amenaza le agrega mucha tensión y peligro a la actualidad de Hezbollah como enemigo de Israel. Eso lo va a confrontar a Alberto. Hay que ver si Alberto va con una estrategia respecto a eso, con una definición previa, ¿no? No sé, mira, a juzgar por las medidas de la Cancillería. Si vos tomás en cuenta lo que sucedió con la designación del embajador en Vaticano, te diría que la estrategia no es algo que esté presente en la política exterior argentina de estos últimos 2 meses. Vamos a improvisar, decís vos, ¿no? Es impensable que Israel, estando Fernández ahí, no lo interpele a través de alguno de sus funcionarios sobre las cuestiones que están sobre la mesa. Va a ser a través de uno de sus funcionarios. Nisman. Exacto. Es que en Nisman es el tema. En Israel no se le da tanta atención a la proximidad del aniversario, pero sí hubo bastante atención con el documental de Netflix en las últimas 2 semanas. Y a Mossad, supongo y todo esto sirve. ¿No? Obviamente que el debate no es el que tenemos hoy en la Argentina, no tiene el mismo nivel de intensidad, pero es un tema presente. Son temas que, como vos decís, Sergio, lo van a interpelar. Bueno, ahora, él llega con otros 2 conflictos que no son tan internos, pero se van ya es bravísimo. Bravísimo. Bravísimo y lo va a dominar. No sé bien, creo que se queda 3 días, Alberto. Va a dominar su agenda. Bueno, a ver, tema 2. Tema 2. Las disputas que van a distraer a los mandatarios con los que se quiere potencialmente reunir a Alberto. Hay una grieta que es la grieta del revisionismo. Esto me interesa, a ver. El revisionismo que hoy propone Rusia respecto de cómo actuaron las potencias europeas, Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial. Es el famoso papá, ¿qué hacías durante la dictadura? Básicamente, pero hecho en Europa sobre la Segunda Guerra, ¿no? Exactamente. Hoy cuando escribía la columna sobre eso pensaba en exactamente lo mismo. Bien, lo que dice Putin y los funcionarios de hace algunos años es, obviamente en su ofensiva por dejar mal parado a Occidente, siempre es, Hitler tuvo cómplices casi voluntarios, y no fueron solo los alemanes. A ver, ¿y a quiénes fueron los europeos, fueron los franceses, fueron los ingleses y también fue Estados Unidos. ¿También? Sí, también Estados Unidos, y llegó hasta a decir, Churchill, ¿no? ¿y Polonia? ¿Y Polonia? ¿Dónde queda Auschwitz? ¿Dónde queda Auschwitz? Pero Polonia no fue sometida por 6 millones de muertos tuvo Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué dice? Es muy provocador. ¿Por qué es provocador? Porque él, ¿qué dice? Rusia, porque Rusia también tuvo una actuación controvertida. Recordemos el pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Qué fue el pacto Molotov-Ribbentrop? Una semana antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, es el 23 de agosto. Sí. Ribbentrop, que era el canciller alemán, y Molotov, su par soviético, hicieron un pacto, básicamente, en el cual se adjudicaban zonas de la entonces Europa del Este. Eso permitió que Rusia se quedara con parte de Polonia y que Alemania entrara el 1 de septiembre, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, en Polonia. Entonces, Rusia quiere lavar un poco, Putin quiere lavar un poco la cara de lo que sucedió en esos años y dice, nosotros actuamos en defensa propia, porque nos estaban acorralando. Y ese es el revisionismo que hace que este acto de conmemoración de Auschwitz esté completamente rodeado de disputas. Qué increíble que usen la historia más sangrienta del siglo XX para esto. Y anticipan en Israel que Putin va a tener un discurso muy enfervorizado con este tono revisionista. Eso lo voy a ¿Qué va a hacer? Va a provocar a todos los demás presidentes. Pero todos estuvieron en algún momento, todos pensaron que Hitler no iba a ser Hitler. Por supuesto en algún momento.
obviamente vos no podés anticipar así la historia. Hubo muchos avisos con Hitler, ¿no? Su ascenso fue como el anuncio de un anuncio anticipado. Los reclamos de Churchill diciendo, viejo, dense cuenta que este viene por todo. Claramente. A Estados Unidos y antes a Europa. Bueno, y Chamberlain, exactamente. Que hace el acuerdo si vos querés, querés poner la lupa en Inglaterra, ponés la lupa en Chamberlain, no en Churchill. Tiene echarte historias de hace tantos años? Porque la historia es un arma política muy fuerte en Rusia. En Rusia, en Rusia el espíritu, exacto. Bueno, si lo es acá, ¿por qué no lo va a hacer en otros países? Tercer punto, conflicto que encabeza la política interna israelí, que también es una grieta y que también está metida de lleno en la conmemoración de Auschwitz. ¿Se dan cuenta? Con lo que vos decías, una de las tragedias de la humanidad completamente permeada por la política internacional y política. Netanyahu enfrenta dos carreras. La electoral. Por tercera vez en un año, Israel en marzo va a votar para elegir primer ministro porque está tan paralizado y tan partido en medio de Israel que no logra elegirlo. El rival principal es Benny Gantz, ex jefe del Estado Mayor israelí, y probablemente se imponga como lo hizo en las últimas elecciones, pero no le dé para formar mayoría. Sí, porque hay un sistema parlamentario. Exacto, son 120, en la Knesset, que es el Parlamento israelí, son 120 legisladores, necesitas obviamente 61. Y ni Gantz ni Netanyahu sacarían más de 31, 34. Necesitas la mitad más uno. Exactamente. Bien, esa. Y la otra, Lofer, hablábamos acá. Bueno, Lofer también llegó a Israel porque es un gobierno muy corrupto. Mira, desde el 96 hasta ahora todos los primer ministros israelíes tuvieron problemas con la justicia precisamente por corrupción. El de Netanyahu está completamente acosado de sospechas y en este momento hay 3 investigaciones diferentes de corrupción. Una por sobornos, otra por abuso de confianza y el otro por fraude. El tema es que Netanyahu sí o sí necesita mantener la inmunidad de su cargo para no enfrentar la justicia, porque los cargos son muy fuertes. ¿Y cuál es su acusación? Dice que es víctima de un Víctima de maquinaciones políticas, Lofer. Entonces está tratando de convencer al Parlamento que le dé la inmunidad para salvarse de la lucha política. Eso también lo va a llevar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A Benny Gantz no lo invitaron a la conmemoración, que sería lo equitativo. El rival de Exactamente. Entonces está todo Israel incendiado precisamente con eso. Ese es el... Ahora seguís creyendo que fue una buena idea ir a Israel. Dios mío. Vamos a hacer una tandita y seguimos, gracias. Un lujo el programa de hoy. No digo que los de los otros días no lo sigan. ¿A cuánto le dirás lo mismo? Con este equipo, mamita. Vamos a cualquier guerra. Dale, una tandita y volvemos.